Entonces, pues vamos a iniciar esta pequeña entrevista. Le agradecemos mucho pues que haya tenido la gentileza de atendernos esta entrevista. El periódico Punto de Quiebre es un medio digital eh, que está integrado por veteranos de la fuerza pública, de la policía y de las fuerzas militares, y también queremos incluir a la sociedad civil. Entonces, pues, sin más preámbulos, quisiéramos saber quién es Miguel Uribe. Cuéntenos, doctor, por favor. Miguel. Miguel, excúseme. Bueno, Nuri, Orlando, les voy a decir así porque con cariño y aprecio les digo, y también con gratitud, porque yo soy uno de los colombianos, de los millones de colombianos que agradecemos a todos los hombres y mujeres que han prestado su servicio en la policía, en el ejército o en cualquier otra fuerza armada. Nosotros realmente valoramos el trabajo que ustedes hacen durante el servicio y después. Y por eso quiero agradecerles su trabajo, su compromiso y además esta invitación a Punto de Quiebre. A todas las personas que nos acompañan, que nos ven, pues muchas gracias por esta oportunidad. Y Nuri, pues esa es una pregunta muy compleja, difícil de responder, pero yo básicamente les diría que yo hago parte de una generación que quiere un mejor país, pero que lo queremos construir trabajando con disciplina, con esfuerzo. Hago parte de una generación que quiere ver cambios concretos en materia de desarrollo económico sostenible, de medio ambiente, de reconciliación y seguridad. Y además defiendo la democracia, defiendo las instituciones. Y en mi vida pública y privada he promovido una visión demócrata prácticamente en la que podamos defender convicciones, principios, valores de una manera firme, coherente, pero no radical. En una manera en la que podamos tender puentes y construir con los demás. Respetar a quien piensa diferente, pero sin duda persiguiendo un norte de un país con igualdad de oportunidades que nos permita prosperar a todos y particularmente un país seguro, un país en donde no ganen los violentos ni los criminales, en un país donde no haya impunidad, no haya corrupción y particularmente un país que no tenga pobreza. Eso soy yo, o eso busco, Nuri, para eso he venido trabajando y bueno, probablemente más adelante le cuente algo de mi historia personal. Muchas gracias. ¿Cuál es el punto de quiebre de Miguel Uribe? ¿Qué lo quiebra en la vida? Nuri, a mí, yo creo que el punto de quiebre en mi vida es el secuestro y asesinato de mi mamá por parte de Pablo Escobar. Mi mamá fue una periodista que durante años estuvo convencida que a través del periodismo, es decir, durante su carrera estuvo convencida que a través del periodismo podía conseguir la paz en Colombia, que podía convencer a cualquier guerrillero de dejar las armas y creer en la democracia. Es por eso que a través de una serie de entrevistas con el entonces comandante del M-19, Carlos Pizarro, tiene la posibilidad de construir y tender puentes para acercar al gobierno y no en vano, el garante de ese proceso de desmovilización unos años más tarde fue mi abuelo Julio César Turbay. Porque creían profundamente en la paz, creían en la necesidad de acabar la violencia y tener un país seguro, un país donde nos podamos sentir tranquilos, donde nos podamos reconciliar, en donde podamos crecer, en donde no tengamos miedo de que nos maten, en un país en donde se respete lo que pensamos y lo que somos. Y mi mamá, convencida de que podía hacer lo mismo con cualquier otra persona, cualquier otro guerrillero, cualquier otro líder o comandante de alguno de estos grupos, pues la invitan a una supuesta entrevista con el cura Pérez, el entonces comandante del ELN, y bueno, para hacer corta esta historia, pues básicamente es un engaño por parte de Pablo Escobar y los extraditables que la secuestran para exigirle al gobierno de ese momento que no se firmara la extradición. 6 meses más tarde, pues mi mamá es asesinada y yo tenía alrededor de 4 años y medio cuando la secuestran y 5 cuando la matan. Y pues no solamente lo que sucedió, no solamente su búsqueda, sino también la manera en la que ella asumió ese secuestro, siempre insistiendo que nunca se podrían poner los intereses personales por encima de los intereses del país, pues no solo es mi punto de quiebre, sino es mi mayor motivación e inspiración para hacer lo que hago,
para entender que no podemos ser indiferentes, para entender que podemos hacer un cambio, para entender que depende de nosotros el futuro que tengamos. Debo confesar que en el momento del asesinato de su mamá, yo era pues una niña, pero me acuerdo, siempre me ha gustado como leer mucho y todo, me acuerdo, y fue una muerte muy dolorosa. Yo Sí, sé que para su merced, claro, para su familia, pero créame que para todo el país. En mi casa comentaban y yo decía, tenaz, pobrecita la señora, en medio de la inocencia uno de tener 9, 10 años, uno como que yo decía, uy, terrible. Entonces, ella fue una persona que yo admiré desde muy pequeña y seguramente hay muchas Diana Turbay que le hacen falta a nuestro país. Ese profesionalismo y ese respeto que ella tenía. Muchas gracias. gracias. Y para complementar lo que me dice Yuri, pues yo soy, pues, o nuestra historia es una de millones que ha tenido que vivir el país. Somos desafortunadamente muchos las víctimas del narcotráfico, de la guerrilla, y pues es evidente que, pues, que esta violencia es la que precisamente hay que acabar, construir un país sin violencia, un país seguro. Ok. Bastante compleja esa situación, señor Miguel. Realmente el solo escucharlo conmueve a cualquier persona, porque de inmediato uno se traslada a esos momentos de su vida. Gracias. Otra pregunta que teníamos para hacerle es, de acuerdo a la situación del país, ¿qué opinión le merece a usted en estos momentos esos ataques sistemáticos que se han dado en diferentes lugares, donde han fallecido en la actualidad 21 uniformados, un señor del CTI, varios ciudadanos, se han cometido violaciones y cualquier cantidad de delitos bajo el manto de un supuesto paro nacional? Orlando, yo creo que ahí hay muchos temas completamente separados. El primer tema con el que yo tendría que comenzar es que es evidente que hoy en Colombia hay un descontento de una porción de la ciudadanía que se justifica básicamente en la incapacidad del Estado de resolver unos problemas históricos que se han profundizado particularmente por la pandemia del COVID-19. Es decir, negar que hay jóvenes que quieren un mejor futuro, incluso un mejor presente, negar que hay más de 2 millones de familias que por cuenta del COVID tienen que comer 2 veces y dejar al lado una comida porque no tienen cómo pagarla, negar el desempleo que se ha generado, las quiebras, etcétera, etcétera, pues es absurdo. Hay que reconocer que hay una situación que tenemos que atender y que ahora, lo que yo sí considero es que esos problemas no solamente son históricos, no solamente son profundizados por el COVID-19, sino que además no tienen soluciones inmediatas. Exigir esas soluciones para desprestigiar al gobierno de turno y además, básicamente con un propósito político, pues evidentemente no soluciona nada. Esas soluciones hay que buscarlas, pero las tenemos que construir y en buena parte depende de la mayoría de nosotros cuál futuro vamos a tener. Pero sin duda hay que exigir que esos puntos estén en la agenda. Necesitamos un país sin pobreza, necesitamos un país sin corrupción, necesitamos un país sin impunidad, un país lleno de oportunidades, es lo que necesitamos. Y en el marco de ese descontento, pues se generaron unas movilizaciones que yo siempre he reconocido, he respetado, creo que absoluto respeto a cualquier manifestación pacífica. Cuando yo fui secretario de gobierno en 3 años tuve la posibilidad de acompañar más de 2.000 movilizaciones y siempre la inmensa mayoría son completamente pacíficas. Incluso defienda uno o no, coincida uno o no con el tema de la movilización. Ahora, el segundo tema es que en el marco de esas movilizaciones hay unos sectores radicales particularmente adoctrinados que nada tienen que ver con los manifestantes, que nada tienen que ver con esa persona que legítimamente sale a marchar por un mejor país, pero que en el contexto de esa movilización se camufla, que en el contexto de ese descontento se disfraza. Y entonces nos vemos, eso es lo que hemos visto durante muchos años, no es nuevo, en donde de repente se aprovecha el contexto de la movilización, el día de la movilización, para hacer actos de vandalismo por ciertas zonas. Y eso lo hemos visto en este paro o en estos meses algunas veces. Pero realmente lo que estamos viendo aquí es un tercer escenario, un tercer punto, que es
ya no es unos vándalos que se camuflan y disfrazan en el medio, en el contexto de una movilización, sino son unos delincuentes, criminales, terroristas, que aprovechan un contexto de discusión social, un contexto de movilizaciones para organizarse y salir a destruir. Y eso básicamente es una estrategia de guerra, de confrontación. Ese es el traslado de la guerra rural a la guerra urbana. Y ese es un contexto completamente diferente. Nunca habíamos visto que mientras se hacía una movilización por cualquier razón, salieran a destruir 56 CAIs en Bogotá. Nunca. De una manera simultánea, estructurada, con capacidad de guerra, con armas sofisticadas, con logística, con comunicaciones, con una serie de articulaciones. Nunca lo habíamos visto. Nunca habíamos visto que de una manera estructurada, mientras están marchando en la Plaza de Bolívar, destruyen sistemáticamente diferentes sectores de las ciudades. Nunca habíamos visto una serie de bloqueos que se están convirtiendo en el arma más importante que tienen ellos para asfixiar, para sitiar a las ciudades y a los ciudadanos. Estamos viendo hoy una nueva serie de tácticas de básicamente de elementos de guerra urbana, y eso es completamente diferente, y déjeme insistir en eso, completamente diferente en la movilización pacífica o incluso en unos pequeños vándalos que se infiltran en las movilizaciones. ¿Por qué hago esa diferencia entre esos pequeños vándalos, estos criminales y terroristas? Porque una cosa es un ciudadano de la edad que sea, pues que va y grafitea algún tipo de superficie. Ahora está muy mal hecho. Dañar el patrimonio público, dañar un bien privado, etcétera. Pero cuando hay un ataque sistemático, cuando hay una capacidad de guerra, yo insisto en ese concepto, cuando hay una estructura de confrontación, pues obviamente estamos en un escenario completamente diferente, en donde además hay participación de bandas criminales, pandillas, grupos delincuenciales urbanos, células urbanas de las guerrillas, participación de las disidencias de las FARC, narcotráfico. Eso es lo que estamos viendo, un conturbio de todo eso, destruyendo las ciudades y obviamente con un adoctrinamiento anárquico en donde buscan destruir cualquier símbolo de autoridad. ¿Y en eso en qué repercute? Pues que el principal enemigo es el policía. Y hay un ánimo de destrucción, de asesinar policías. No es confrontar, como incluso en alguna época hubo, porque las confrontaciones antes, pues a veces era pues unas confrontaciones también completamente injustificadas e innecesarias, pero hoy lo que vemos es una estructura con unas guerras, con unas armas sofisticadas para incendiar policías, como pasó en el CAI de la Aurora en Usme, como ha pasado en diferentes zonas de Bogotá o Cali, armas de fuego. Vemos obviamente cómo construyen las papas Molotov y los cócteles Molotov para proteger los bloqueos, cómo destruyen infraestructura pública, cómo acaban, incendian, incineran el transporte público y las estaciones, violan y abusan policías, matan y torturan hombres y mujeres de policía. Y eso, pues, no solamente es completamente inaceptable, sino lo más preocupante es que hay sectores de la opinión y políticos que lo justifican o callan ante eso. Ahora, yo tengo que decirles, habiendo comenzado reconociéndoles su trabajo, el valor de los policías y militares en Colombia, tengo que decir que yo también hago parte de los colombianos, y estoy seguro que ustedes también, que rechaza cualquier abuso de la fuerza o uso indiscriminado, o uso desproporcional de la fuerza o abuso de autoridad. Es decir, eso tampoco lo podemos aceptar. No podemos permitir que un funcionario público, que un uniformado, cualquiera que sea, incluso de buenas intenciones, cometa una extralimitación. Porque por una parte, en buena parte contribuye a la justificación que utilizan para destruirlo todo, pero además porque es evidente que se extralimita sus funciones, viola los derechos humanos, etc. Pero ojo a esto, así como yo rechazo eso, reconozco que no se pueden utilizar esos casos para generalizarse, para desprestigiar y destruir y debilitar a la fuerza pública. Es decir, uno no puede pretender que porque 2 o 5, no recuerdo cuántos fueron, policías asesinos, porque no eran, es más, no eran policías, eran asesinos, matan a un señor a golpes en Fontibón, si mal no recuerdo, el 9 de septiembre del año pasado, a un señor Ordóñez. Pues esos señores tienen que pagar, y entiendo que ya están condenados. Esos señores tienen que pagar.
Pero por cuenta de esos señores no se puede desprestigiar a los miles de policías, hombres y mujeres que día a día sacrifican su vida, sus familias para defendernos a nosotros. Entonces, yo sí hago una diferencia completamente entre ese policía que la embarra, ese policía que comete un delito y los miles de policías que no lo hacen. Y yo no generalizo. Así como, por ejemplo, ¿no? Es como, yo siempre insisto que las generalizaciones son dañinas y nos hacen daño a todos. Entonces, cuando nos decían, no, es que todos los colombianos son narcotraficantes y por eso no los dejamos viajar por el mundo y no nos dejaban salir aquí, llegar a Estados Unidos, ir a Europa, etcétera. Pues no, había un grupo de narcotraficantes que eran, pues y hay todavía, pero son unos, no todos. Y eso pasa con cualquier tipo de generalización. Pero entonces, ¿por qué digo eso? Porque aquí hay un sector político que ha querido reducir esta confrontación violenta, decir, no, pues cómo no va a haber confrontación si la policía sale a matar niños que están marchando. Perdóneme, eso no es cierto. Claro que ha cometido errores, claro que se han cometido errores, claro que se han cometido incluso probablemente delitos que tienen que ser sancionados y son por parte del Estado, quiero decir. Pero lo que hoy estamos viendo es una guerra urbana, el traslado de la guerra rural a la guerra urbana, en donde son los policías y los militares los que están poniendo el pecho para defendernos. Y cuando las personas callan, justifican, patrocinan, legitiman a los bloqueos, a la fuerza pública, perdón, a la primera línea, se convierten en enemigos de Colombia. Vuelvo y repito, quienes cuando callan, cuando patrocinan, cuando justifican, cuando apoyan, legitiman los bloqueos o la primera línea, se están convirtiendo en enemigos de los colombianos. Aquí nos han querido hacer ver que la primera línea son unos jóvenes indefensos que básicamente están armándose porque en la movilización la fuerza pública los mata. No, en la movilización y en las manifestaciones pacíficas nunca ha habido primera línea y vuelvo y repito, la inmensa mayoría, y cuando me refiero a la inmensa mayoría me refiero a más del 95-99% de las manifestaciones en Colombia son completamente pacíficas. Aquí lo que hay es una estrategia de una estructura de guerra que tiene no solo una primera línea, sino que además es la defensiva, la que tiene escudos, cascos, elementos de protección, sino tiene una segunda línea ofensiva que desarrolla armas de guerra, que es la que lanza esas papas molotov, esas bombas de metralla. Después hay una tercera línea de apoyo, que son esas personas que van y cargan las piedras, les llevan la piedra a la primera y a la segunda línea. Son aquellos que llevan y traen insumos durante la confrontación. Viene una cuarta línea de apoyo médico que atienden inmediatamente a los vándalos y terroristas heridos de la confrontación, pero además les quitan sus elementos de guerra, porque es que esta gente llega de civil a un campo de entrenamiento o a una casa y sale vestido para la guerra, con sus capuchas, con sus escudos, con sus cascos, con sus rodilleras, salen completamente armados para una guerra. Entonces, esta gente va y les quita el disfraz o el uniforme. Y por último, están los proveedores y los que comunican. Los proveedores son los que generan los alimentos, los insumos, etcétera. Pero además, por último, esos comunicadores que se aparentan no estar haciendo parte de la protesta, pero son los que graban, son los que mienten, son los que dicen, mire, es que ese policía, graban al policía defendiéndose, pero no graban al asesino tratando de matarlo. Entonces, toda esta historia, y me excusan que me haya extendido, es para decir que este es el contexto en el que nos estamos moviendo hoy en Colombia y tenemos que llamar las cosas por su nombre. Una cosa es la movilización pacífica, que nadie la está criminalizando, que la tenemos que respetar, que no tiene límites, aunque no es un derecho absoluto y no puede permitirse los bloqueos. Segundo, el vandalismo, gravísimo, pero lo que hoy estamos viendo es el tercer escenario, un escenario de confrontación y es ahí donde tenemos que centrar nuestra atención. Entonces, para resumir, Orlando, es ahí donde se está generando ese ataque a la fuerza pública, es de ahí donde han salido 1.300 policías heridos, es donde han salido 3 policías muertos, una mujer abusada sexualmente en Cali, en 21. donde... ¿21? Van 21 policías muertos, sí, señor. 21 policías muertos, una policía abusada sexualmente, 1.300 heridos, varios torturados. Cuando usted ve eso, Orlando y Nuri, pues siente tristeza. Y yo les expreso toda mi solidaridad a los policías colombianos, hombres y mujeres. Les manifiesto mi respaldo y particularmente a esas familias
que han tenido que sufrir esas consecuencias, pues reiterarles que somos más los colombianos que agradecemos su trabajo, no en vano, como más adelante probablemente me gustaría que me permitan explicarlo. Hemos hecho varias iniciativas para apoyarlos y ahora más adelante les cuento de qué se trata. Justamente teniendo en cuenta eso, veo que usted tiene muy claro el panorama y ha visto cómo ha sido afectado el personal de la fuerza pública, que prácticamente es el único que está enfrentando la problemática social del país. Y en ese contexto, observamos que muy pocos políticos han salido a pronunciarse como usted lo ha hecho. Incluso vimos una campaña que usted realizó. Quería preguntarle cuál fue la génesis de esa propuesta para hacer una colecta virtual a fin de ayudar a los miembros de la fuerza pública que resultaron afectados, teniendo en cuenta que la afectación no es solo física en temas de homicidios, de violación y de lesiones, sino afectaciones también jurídicas, porque usted sabe que cualquier uniformado que sale en estos videos, como dice usted hace un momento, defendiéndose ante una agresión, ante un intento de homicidio, pues prácticamente con el video lo muestran como si él fuera el criminal. Y en ese contexto, de inmediato se le apertura un proceso penal, se le apertura un proceso disciplinario, e incluso a algunos les aplican la facultad discrecional y de una vez rompen el vínculo laboral que tienen. Entonces, quería preguntarle cuál fue la génesis de esa propuesta que usted tuvo. Orlando, mire, lo primero es que defender a la fuerza pública no solamente es defender hombres y mujeres que prestan un servicio invaluable, sino es defender una institución fundamental en la democracia. Yo defiendo a la fuerza pública que actúa en el marco de la ley y de los derechos humanos, que es la inmensa mayoría. Yo defiendo una fuerza pública que ha combatido el narcotráfico, la guerrilla, una fuerza pública que ha sido fundamental para poder construir un país que se desarrolle, que genere oportunidades, que produzca empleo y que tenga una política social amplia. Yo lo que defiendo son las instituciones que nos garantizan la libertad, la seguridad, lo que nos garantiza la posibilidad de desarrollarnos y trabajar en lo que nosotros queramos, decir lo que pensemos, ser quienes queramos ser. Y quienes hoy quieren debilitar, destruir a la fuerza pública, a quien quiere quitarle capacidad de operación a la fuerza pública, quien quiere destruir la democracia, el Estado, busca dos propósitos. Primero, tiene un interés criminal y económico. El segundo, tiene un interés de restringir libertades. Eso es muy importante resistir. Aquí está en juego la libertad de los colombianos. Y por eso defiendo a la fuerza pública. Y por eso lo primero que hicimos fue promover una marcha de blanco en Bogotá, que fue además muy exitosa, y agradezco a todos los colombianos y personas que participaron. Fuimos un comité muy amplio que promovió esa marcha, en donde queríamos hacer respetar, uno, las instituciones y la democracia. Dos, queríamos valorar a las víctimas y reconocer a las víctimas, cualquiera que fuera, evidentemente, porque aquí nosotros rechazamos todo tipo de violencia. Pero después, como usted bien dice, yo inicié una campaña para recoger plata, para particularmente y específicamente para las familias de los policías asesinados y los policías heridos. Yo entiendo lo que usted dice, hay policías que tienen hoy un reto jurídico, para eso hay otras iniciativas. Yo pues yo propuse en su momento que era para exactamente los que habían salido heridos o en su momento a las familias de los policías muertos. Y iniciamos con el propósito de, primero, brindar un apoyo económico lo más significativo posible para poder apoyar en ese proceso, pero que se convierta en segundo lugar en apoyo moral, en que haya moral, subirle la moral a la fuerza pública. Y tercero, visibilizar los atropellos contra la fuerza pública, porque, como le digo, aquí hay gente que quiere decir, no, es que claro que hay policías heridos, porque cómo no si salen a matar a jóvenes, cómo no si los jóvenes se están defendiendo, cómo no si, no, perdóneme, puede que haya habido un policía o otro, o un sujeto o el otro que haya abusado de la fuerza y haya cometido una imprudencia contra un joven que incluso lo hubiera podido producir la muerte. Pues si eso fue así, que pague esa persona si cometió una imprudencia, pero bajo ninguna circunstancia ese caso se puede, primero, inventar y segundo, generalizar para desprestigiar a toda la fuerza pública y entonces construir una narrativa que tiene consecuencias, porque hay hechos concretos de guerra contra los policías. Es que a los policías sistemáticamente los están buscando para matarlos. Eso es lo que nosotros tenemos que visibilizar. Y en ese orden de ideas, pues insistir en que aquí no se puede reducir el debate y también mostrarle a los colombianos que no podemos naturalizar
No podemos naturalizar que entonces, es que es normal que al policía lo ataquen, la violen, lo incendien. No, perdóneme. En ningún país del mundo se permitiría eso. Yo no, pues, es decir, ¿en qué país del mundo cabe que 10 policías se me quedan en un CAI hasta que básicamente incendian el CAI, los querían matar y tienen que salir con las manos arriba, además a recibir golpes, porque si no quedan incendiados en el CAI? Imagínese usted, ¿en qué país? Pareciera como si ellos no tuvieran derecho a la legítima defensa. No solamente la legítima defensa, sino que además tienen, es que ellos no es que tengan legítima defensa, es que tienen, además de tenerla, obviamente como cualquier ciudadano, tienen la obligación de defendernos. Tienen la obligación de utilizar, es decir, tienen el monopolio de la fuerza, claro, proporcional, claro, legítima, claro, en el marco de los derechos y de la ley, pero tienen el monopolio de la fuerza para defendernos, y el defendernos implica defenderse a ellos. Entonces, pero lo menciono es porque yo en todo esto he visto que hay un sector político que es muy fuerte para rechazar unos actos de violencia, pero es muy tímido o incluso completamente silencioso para condenar otros. Entonces resulta que congresistas del Partido Verde y del Polo y de Colombia Humana como Ángela María Robledo, María José Pizarro y otros, dicen, hombre, no puede haber ningún abuso de ninguna mujer en el país. Y claro, yo coincido con ellas, en eso coincido con ellas. Pero cuando violan, abusan y golpean a una mujer policía, guardan completo silencio. Casi que justifican y legitiman que eso suceda. Entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a aguantarnos esa doble moral? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que congresistas del Polo Democrático se metan a sacar vándalos que está capturando la policía de las patrullas, eso sí, con abuso también de autoridad, en donde dicen es que usted no sabe quién soy yo? Soy senador del Polo Democrático y por ende me tiene que sacar este muchacho de aquí, o este ciudadano, o esta persona. No. ¿Hasta cuándo vamos a tenernos que aguantar que haya un sector político que con el único propósito de desestabilizar al gobierno, cualquiera que sea, con el ánimo de hacer oposición, politiquería, como vimos el Comité del Paro, que además públicamente salió que el presidente de FECODE, quien debería estar en las escuelas educando, era en un comité diciendo que aquí iban era por la cabeza de Iván Duque, que iban era por el 2022, que aquí lo que les importaba era la política. Por ende, a esos dirigentes de FECODE, a los dirigentes, yo no generalizo, no a todos los profesores, a los dirigentes de FECODE, lo que les interesa que es la política, las prebendas, sus propios intereses. Entonces, cuando uno ve eso, es donde entiende esta doble moral, esta hipocresía, y quienes, por el contrario, entendemos que hay una insatisfacción, quienes entendemos que hay que atender mejor a mucha gente desde el punto de vista social y de oportunidades, pues también tenemos que tener la capacidad de entender que aquí hay una confrontación armada y violenta que está generando unos daños gigantescos y que la violencia no se puede justificar ni ser selectivo con las víctimas, que además no hemos hablado de eso, pero se han producido unos bloqueos y ahora insisto en el tema de los bloqueos. Y en el medio de esta discusión es donde yo lanzo esta propuesta para recoger plata para estas personas policías. Ahora, también, y termino con eso, tengo que confesar que lo hago como una contrapropuesta que me genera de la vaca que hizo Gustavo Bolívar, un senador de Colombia, para financiar a la primera línea, a esta primera línea terrorista y vándala y criminal. Un senador de Colombia hizo una colecta. Pues entonces, en ese momento también pensé, bueno, los que defendemos las instituciones, la democracia, la reconciliación y la paz, hagamos una nosotros también. Hoy afortunadamente recogimos alrededor de 155 millones de pesos y pues realmente estoy muy agradecido con todas las personas que nos ayudaron. Vamos a hacer un trabajo con la Fundación Corazón Verde y con diferentes organizaciones vinculadas a la policía para poder, y al ejército, para poder hacer pues de la mejor manera una entrega a la mayor cantidad posible y vamos a buscar la mejor manera de apoyarlos. Pero dicho eso, pues yo creo que tenemos mucho por hacer todavía para evitar que esta violencia que se está comiendo, digo yo, comiendo o apoderando de Colombia, que se está justificando por unos sectores políticos, pues no sea muy tarde para rechazarla. Estamos de acuerdo en todos esos planteamientos y quiero preguntarle algo. Se puede ver muy desproporcionado el hecho de lo que su merced está diciendo ahorita
que si hay un policía que comete algo que se compromete dentro de los actos del servicio y es responsable, él tiene que pagar y en eso estamos de acuerdo, como lo que pasó aquí en el CAI Villaluz con el caso del señor Ordóñez. Pero es desproporcionado también en estos momentos cuando hemos visto que la policía ha capturado, conjunto con la fiscalía, por ejemplo, el caso del compañero de Cali, el patrullero Carlos Rincón Martínez, que fue secuestrado, torturado, asesinado y fue presentado ante el juez de control de garantías, quien dejó libres prácticamente a los terroristas que le cometieron esto a nuestro compañero policía. Entonces, ahí es donde siente uno como colombiano que urge una reforma a la justicia. ¿Cuál cree que es la fórmula para llegar a eso? Porque algunas personas de la opinión pública dicen sí urge, pero urge es realmente urgente porque muchos de estos terroristas están siendo dejados en libertad y no tenemos una garantía por parte de los jueces de la República para que los pongan en donde deben estar, en la cárcel pagando por sus penas, como cualquier ciudadano. Gracias. Claro, Nuri, yo estoy completamente de acuerdo, por eso insisto, cero impunidad. En cualquier caso de abuso de fuerza o en cualquier acto terrorista o delincuente, cero impunidad. Necesitamos una justicia eficiente, necesitamos unos jueces que comprendan el contexto en el que nos estamos moviendo, porque yo cuando insistí en la diferencia entre un vándalo y estos criminales y terroristas, pues me refiero precisamente a eso. Buena parte del argumento de algunos jueces ha sido dejar en libertad a estos vándalos, a estos criminales y terroristas con el pretexto que son, hombre, son unos vándalos que en medio de una protesta acabaron con la ciudad. No, perdonen, no son vándalos, son terroristas, primero. Segundo, creen y han construido una narrativa ciertos opinadores y ciertos sectores políticos que la captura y la detención de estas personas viola el derecho a la protesta. Falso, falso. Es que la protesta es un derecho que hay que respetar, que no tiene límites, pero que no tiene que buscarse ser limitada, pero que tampoco es absoluta. Ningún derecho en Colombia es absoluto, se tienen que ponderar. ¿Y hasta dónde llega la protesta sin que viole los derechos de otras personas? Está bien que haya unos bloqueos temporales en medio del desarrollo de la protesta, pero es verdad que hay gente que hoy justifica que haya bloqueos permanentes, que asfixian a las ciudades, a los ciudadanos, que acaban empleos, que incluso matan niños a las ambulancias cuando no las dejan pasar, destruyen las ambulancias, etcétera, etcétera. Eso es lo que están justificando cuando dicen que es que aquí hay que permitirlo todo pues por la protesta. No, la protesta hay que permitirla, hay que defenderla. Y como se ha defendido durante muchos años, particularmente sin duda en toda esta última evolución de los últimos 30 años. Pero hay que pensar en que uno no reivindica derechos atacando los derechos de los demás. Uno no dice, oiga, quiero que me protejan mis derechos, pero yo violo los derechos del vecino. No, eso no funciona así. Y las vías de hecho son ataques a los colombianos y particularmente una violación y un desentendimiento del Estado de Derecho o del Estado social de Derecho. Y es ahí donde tenemos que tener la claridad de rechazar cualquier acto de violencia y es obviamente una necesidad, como dices tú, urgente de que pues capturen, detengan y obviamente condenen a estos delincuentes. Eso es lo que quisiéramos, es lo que esperamos. Yo por eso he repetido en esta entrevista varias veces que necesitamos un país sin pobreza, sin corrupción y sin impunidad. La impunidad genera más violencia, resentimiento, genera más odio. Eso es lo que no podemos permitir. Miguel, ¿cómo cree usted que debe enfrentar la institucionalidad del país? Esto es, el presidente de la República, los ministros, la fuerza pública y la sociedad en general, los actos vandálicos que se prevén, según han dicho los terroristas por los diferentes medios de comunicación, pretenden realizar ahorita para el 20 de julio, como una especie de celebración. Bueno, lo primero es que los ciudadanos en general tenemos solamente una opción y es conocer lo que está pasando para desenmascarar a los violentos, es decir, para no comprar esas narrativas mentirosas, no comprar esos discursos de apoyo a esta gente de la primera línea y estos terroristas y delincuentes. Eso es lo primero. Lo segundo es que es la administración pública, el Estado, las alcaldías y las gobernaciones las que tienen que actuar con contundencia. Y hay que pedirles autoridad, hay que pedirles una capacidad inmediata de respuesta a estos actos. Ojo, la autoridad no es excluyente con la garantía de derechos humanos. La autoridad no implica
el uso desproporcionado de la fuerza. La autoridad no implica salir a asesinar gente, no, no, no. La autoridad implica poder responder de acuerdo a la ley y a los derechos humanos a estos actos de violencia y vandálicos. Implica prever estos actos de violencia, como dice Orlando. Implica desplegar las capacidades que fueran necesarias para evitar que haya esta confrontación, para proteger a los colombianos, que somos la mayoría de los que no salimos la inmensa mayoría de los que no salimos a destruir las ciudades y los que hoy nos sentimos secuestrados por el miedo en nuestras casas. Es que no se nos olvide lo que está pasando en Kennedy. En Kennedy se nos está volviendo el nuevo Bronx, la nueva L. Se nos está volviendo el nuevo Cartucho, el Portal de las Américas, que hoy han cogido como un símbolo de violencia y terrorismo. Es un sitio donde incluso colgaron un cable, como lo han hecho en varias partes del país. Este fue el sitio donde desafortunadamente cobraron la vida de una persona. Y entonces al poner ese cable pasó una persona en moto y murió. Esos asesinos, hoy con un supuesto discurso político, lo que realmente quieren es la destrucción del país, el debilitamiento del Estado y de la fuerza pública. Y los únicos que ganan con eso son los criminales, porque tienen detrás de eso un interés criminal y económico. Entonces, que no se nos olvide lo que está pasando en Kennedy, donde la gente no sale a la casa, donde ya no quieren abrir los negocios, en donde quieren vender sus propiedades y salir corriendo de esa zona, por una falta absoluta de autoridad de la alcaldesa de Bogotá. Eso está pasando en Cali, en donde 6 puntos de bloqueo se volvieron sistemáticos y permanentes por cuenta de la incapacidad del alcalde de Cali. Y mientras que esto pasa en Bogotá y Cali, los alcaldes, en vez de combatir con autoridad, vuelvo y repito, no excluyente la garantía de los derechos, es decir, debería ser autoridad con garantía de derechos, lo que hacen es invitarlos a negociar y los legitiman como una organización donde les dan eco a las protestas absurdas y estúpidas que proponen, porque no tiene otra explicación que propongan lo que proponen estos señores. Y por último, pues en donde incluso están dispuestos a hacer algo por ellos. ¿Cómo es que en Cali, por ejemplo, el alcalde de Cali dice, voy a salir a contratar y a generar empleo para los jóvenes de primera línea? No, perdóneme. Y los jóvenes que están estudiando y que necesitan un trabajo para pagar su estudio, para sacar adelante a su familia, y los jóvenes que no tienen ninguna alternativa y necesitan una oportunidad en su vida para salir adelante, esos jóvenes que no están exigiendo oportunidades, destruyendo las ciudades, ¿qué se merecen entonces? ¿Nada? Son ellos los que entonces tienen que entender que si no salen a destruir el país, nadie los va a oír. Es que aquí lo que tenemos es que oír a los jóvenes que están en su casa, trabajando, sacando adelante sus familias, esforzándose. A esos son los que hay que oír. Y por último, pues lo que obviamente esperamos es que el gobierno nacional reaccione con mayor prontitud ante cualquier caso. Y queremos que también presenten cada vez más las evidencias. Esta es una invitación también para que el gobierno dice, hay participación de estas células urbanas y de esto, como ya ha salido evidencia en los anteriores hechos, pero si hay ahora, también que la muestren y que la hagan pública para que se desenmascare todo este tipo de actos. Miguel, nosotros dentro del periódico tenemos una frase muy bella que dice, Colombia despierta ya. Y hemos visto desde el 28 de abril hasta la fecha que sentimos que nos hace falta un poquito despertar como sociedad. ¿Para qué? Precisamente para analizar qué es lo que está pasando y rechazar los actos terroristas que vienen desde esa fecha hasta el día de hoy desarrollados en Colombia. ¿Cómo cree usted que podemos llamar a ese despertar a la sociedad civil, a las personas de la casa, al tendero, al panadero? ¿Cuál sería la fórmula, la opción? ¿Cómo podemos decir, hey, despertemos porque hay muchas cosas que están mal y si no lo hacemos juntos, nos van a fregar estos terroristas? Yo diría, Nuri, que lo que yo llamo desenmascarar esta violencia a estos vándalos, estos criminales, estos terroristas, es lo que podría uno decir que es el momento de despertar, ¿no? Despertar implica conocer la verdad, despertar implica saber qué está pasando, despertar implica ser consciente sobre lo que hay, lo que está sucediendo, y ahí lo que implica entonces sería eso, desenmascarar lo que digamos, a estos criminales, a estos oportunistas, a estos incoherentes. Pero yo pensaría que lo más importante para que despertemos es que seamos solidarios, que nos unamos como colombianos, que apoyemos a quien lo necesita, que apoyemos a ese policía que sale a defendernos en el día y en la noche,
que apoyemos a ese comerciante que no le han dejado abrir sus rejas, sus persianas, porque tiene a unos vándalos y criminales al frente, que apoyemos a esas familias que tienen que salir a trabajar, hombres y mujeres que madrugan, que no tienen cómo llegar porque el transporte está destruido o bloqueado, que apoyemos al panadero que necesita salir a producir, pero también al campesino que no lo dejan pasar por un bloqueo para llevar su producto a Corabastos o a cualquier otro punto, al lechero que está botando la leche, al señor que produce piñas, que tiene que ver cómo la regala porque se las quieren quitar. A todos esos colombianos, ¿cómo apoyamos a los colombianos que tienen que pagar una extorsión para pasar un bloqueo en Colombia hoy? Esa es la solidaridad que necesitamos, la empatía, la compasión, para que nos reconciliemos, para que nos unamos los que somos realmente colombianos, que pensamos en que podemos tener un mejor país, que necesitamos un mejor país, que somos conscientes de que hay unas necesidades sociales fundamentales, pero que la manera de conseguirlas es construyendo, es juntos, depende de nosotros y no es destruyendo. Miguel, ¿qué mensaje le enviaría usted a la comunidad en relación con este paro que estamos viviendo, con esta situación tan compleja del país? ¿Y qué mensaje enviaría al personal de la fuerza pública en estos momentos para efectos de levantar su ánimo, demostrarles que estamos con ellos, que no están solos, porque en ocasiones pareciera que el uniformado está únicamente enfrentando el problema de manera solitaria, ya que si usted mira las redes sociales, en ocasiones pues son más los sujetos que salen a criticarlas, aunque hemos escuchado de las famosas bodegas de Petro, más gente que critica, y de pronto los que decimos ser buenos, en la mayoría de los casos simplemente guardamos silencio y no hacemos nada. Bueno, lo primero es que yo creo que el paro ya no hay, hoy digamos el paro ya se distorsionó y lo que hoy hay, vuelvo repito, es un acto de confrontación urbana. Las movilizaciones en el marco de los primeros días pues son completamente diferentes a lo que estamos viendo hoy. Y pues yo lo que diría es que es evidente que ese paro siempre ha tenido un propósito político, que mucha gente legítimamente salió a marchar y que hay unas preocupaciones sociales que son importantes, que hay que reconocer, que el paro hasta un punto representó a una porción importante de los colombianos, pero que, vuelvo, repito, se distorsionó en los bloqueos, en la violencia, en todo lo que hemos mencionado en esta entrevista. Y pues que hoy hay que tener claro que hay que atender esa violencia. Esa es la violencia que hay que desenmascarar y atender y obviamente controlar. Frente a la fuerza pública, lo he dicho aquí en miles de oportunidades ya, o muchas oportunidades en esta entrevista, y es, yo sí creo que somos la mayoría de los colombianos los que agradecemos a los policías, a los militares, a cada uno de los hombres y mujeres e incluso a sus familias que prestan un servicio gigantesco al país, que lo hacen mientras están en el servicio y que lo hacen una vez se retiran también. Yo creo profundamente que los colombianos queremos a la policía y queremos al ejército. Nos duele profundamente cuando hay cosas, cuando hay actos que no corresponden a la mayoría de los policías o de los militares. Nos duele cuando hay un abuso de fuerza, cuando hay un comportamiento que se extralimita, un comportamiento también sin duda criminal. Eso nos duele, pero somos la mayoría de los que entendemos que esa es una situación que hay que atender y que cada responsable hay que condenarlo, pero que esa responsabilidad no es general y que no se puede utilizar esos casos para generalizar, para desprestigiar a una serie, vuelvo y repito, de hombres y mujeres que prestan un servicio invaluable. Yo quiero decirles a todos ustedes que les agradecemos, a sus familias, a sus hijos, a sus hermanos, a sus mamás, que les agradecemos y que los invitamos a que no desfallezcan, a que sigan con esa valentía que los caracteriza y particularmente con esa entrega que es única de la fuerza pública. Yo no tengo nada más que decirles que gracias por el trabajo que hacen y ojalá logremos el propósito de desenmascarar a quienes hoy de una manera sistemática quieren desprestigiarlos, a los congresistas que los echan y los humillan del Congreso, como Intia Esprella, María José Pizarro y Ángela María Robledo, a los policías que los humillan haciéndoles soltar a los vándalos que capturan como Wilson Arias y Alexander López del Polo Democrático, a los políticos como Gustavo Petro y Gustavo Bolívar que los insultan, los humillan, los agreden, los desprestigian.
Eso es lo que hay que combatir, y nosotros, los políticos y los ciudadanos en general, que creemos en que podemos tener un mejor país, vuelvo, repito, defender la democracia y sus instituciones, y particularmente una institución que garantiza libertades, pues obviamente somos más. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar para que así sea. Muchísimas gracias por este rato que nos regaló, porque para nosotros es maravilloso. Por último, quiero pedirle que le envíe un mensaje a nuestras reservas de las fuerzas militares, de policía. Hay muchos veteranos que están ahí siempre muy dispuestos a seguir apoyando la institución. Yo duré 22 años en mi Policía Nacional y mi verde oliva siempre lo voy a llevar en mi corazón, y ahorita estoy con mi medio de comunicación precisamente apoyando la institucionalidad y a la policía que me dio a mí 22 años, que me apoyó, que me permitió ascender, ser suboficial, y eso para mí, de pronto para otros no tienen el sentido, pero para mí sí, y hay muchos veteranos reservistas de las fuerzas militares y de policía que tienen ese sentido de agradecimiento. Nuri, cuando yo fui candidato a la alcaldía, fui el único candidato que tenía un plan concreto para la reserva, que reconoció el valor de la reserva. Porque yo siempre he dicho que quien ha sido policía y militar, o bueno, o también ha estado en la Armada o en la Fuerza Aérea, toda una vida, como tú, cuando salen después, salen con una serie de capacidades, con un entrenamiento, con una experiencia fundamental para seguir contribuyendo a la sociedad. Y por eso teníamos un programa, y propuse un programa para vincularlos, para oírlos, para visibilizarlos, para empoderarlos, para reconocerlos, básicamente. Y eso lo digo porque yo no solamente, pues es muy fácil que ahora todo el mundo en política salga a decir lo que piensa o lo que cree que es conveniente. Yo primero he sido coherente, soy un hombre de convicciones y principios que no no las negocio, pero además que lo que digo lo sustento con actos, y pues tenía una propuesta concreta. Segundo, siempre en mi ejercicio público como secretario de gobierno o en otras instancias que he estado, he respetado y defendido a la fuerza pública, y con un acto con acto de responsabilidad siempre he estado ahí al frente. Cuando era secretario de gobierno, en los éxitos resaltábamos y compartíamos los éxitos, pero ante los fracasos también los compartíamos y asumíamos la responsabilidad. No le echábamos el agua sucia a la policía ni a la fuerza pública. Y en ese orden de ideas, pues valoro ese trabajo de la reserva, les mando un saludo especial, les agradezco el trabajo que prestaron en todas las fuerzas, pero además los motivo a que no se queden quietos, los motivo a que se movilicen, los motivo a que salgan a hacer que su voz se escuche, a participar en las elecciones, a movilizar a sus familias, a movilizar a sus amigos. Ustedes más que nadie saben realmente lo que está pasando, pero particularmente saben lo que vivieron, saben saben la oportunidad que tenemos, y por supuesto, pues tienen hoy una gratitud enorme de muchos colombianos. Yo creo que nos hace falta en Colombia fortalecer esa cultura de gratitud a la reserva, como lo hacen muchos otros países, en donde todos aquellos que han prestado servicio tienen un papel importante reconocido en la sociedad. Yo creo que eso hace falta, pero bueno, de mi parte solamente gratitud, reconocimiento a todos ustedes. Doctor Miguel Uribe, muchísimas gracias. Muchas bendiciones, y de verdad que le repito, reconozco en su semblante y en esa forma con la que usted expresa y todo, esa fuerza que tenía su mamá, que ha sido muy admirada por muchos colombianos. Y la veo hoy y la he visto cuando usted ha tenido también sus intervenciones y toda su carrera, que ha sido muy exitosa. Muchas gracias por atender esta invitación de estos humildes servidores de la patria, y muchos éxitos en todo lo que le venga de aquí en adelante, doctor. Gracias. Miguel, Nuri, por favor. Miguel, discúlpeme. Espero que nos veamos más adelante. Gracias, Nuri. Gracias, Orlando, a todos los que nos acompañen. Gracias por este tiempo, y por supuesto nos seguiremos viendo porque hay mucho que hacer y depende de nosotros el futuro que escojamos. Así que un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias, señor Miguel. Esperamos verlo nuevamente en alguna otra intervención. Muy amable. Seguro que sí. Gracias. Chao. Gracias. Chao.